conoces exceso, conversión y selectividad de cualquier camino, debes tener la certeza de que puedes resolver todo por balance con reacción. Así de sencillo es. Ajá. Ya, gracias. Entonces, no sé si por ahí necesita o cabe alguna aclaración más, pero por ahí es el asunto. Ujú. Si tú te fijas los últimos ejercicios, una cosa que de pronto es súper importante es que cuando tú conoces las tres cosas, igual puedes hacer el ejercicio por los dos caminos, ¿sí? Los dos caminos sirven cuando conoces todas las tres cosas. Tú puedes hacer un problema de balance con reacción siempre por especies atómicas, pero por estequiometría es más visual, ¿no? Es más entendible de pronto. Ujú. Entonces, claro, la pregunta sería ¿hasta dónde? Porque no me dijiste qué condiciones puedo resolver solo por estequiometría. El hasta dónde es precisamente resulta de cuánta información tengas, ¿sí? Observa tú, por ejemplo, que en el último ejercicio, en el del carbonato de calcio, en el de los bonos de emisiones, nosotros podíamos ver que la combustión podía resolverse por estequiometría. ¿Por qué? Porque tenías el exceso de dato y sabías que el combustible se quemaba completamente a CO2. Entonces, en el combustible tú sabías el exceso de aire, sabías el grado de conversión y al quemarse todo a CO2 sabías que no había concepto de selectividad implícito, ¿sí o no? Eso te permite matarle con estequiometría. Pero en la otra reacción, en la calcinación del carbonato de calcio, en el residuo había carbonato de calcio. ¿Cuánto? No sabíamos. Por tanto, no conocías el grado de conversión. Y eso te obligaba a hacer por especies. ¿De acuerdo? Ok. Gracias. Era buena pregunta. ¿Alguien más, por favor? Bueno, para mí ha sido un gusto hacer esta tutoría. Carol, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás? Carol Catherine tiene una pregunta. Cuéntamelo todo. Ay, perdón, Inge, estaba el micro apagado. Inge, buenas tardes. Disculpe, yo tengo una pregunta con el ejercicio que hicimos. En esta, Pregúntame. en esta parte que decía la conversión de etano es 70% y el rendimiento de etileno es de 50,3% para una alimentación. Ya. Ahí ya le utilicé todos los datos, pero este de 50,3 me confundí en dónde le puedo aplicar. El 50,3 que era, ¿me repites? Y el 50,3% para una alimentación. No te entiendo, déjame leerlo bien. Ya. Léeme completamente el párrafo, por favor. Dice, en un reactor continuo estacionario se lleva a cabo en fase gas la deshidrogenación de etano para dar etileno, reacción en la que simultáneamente se forma metano en el mismo reactor a partir del etano que entra y del hidrógeno producido. Y de ahí viene, la conversión de etano es 70% y el rendimiento de etileno es de 50,3%. ¿Ya? ¿Cuál es Para la dar pregunta? El dato de este es de 50,3%. No sabía cómo tomarle porque al final cuando ya nos hacíamos las ecuaciones por Yo les especies, dije que ustedes vayan a la casa y definan cómo usar esa relación, les dije, ¿no? sí, Inge, y le estaba Ya, viendo, ok. pero no le pude relacionar bien como relación específica. No es problema. Vamos a ver. En ese mismo problema es, ¿no? Caramba, tal vez, es que yo ahorita quisiera tener la nomenclatura, pero bueno, eso es lo de menos. Queremos ver cómo utilizar la relación especificada del rendimiento de etano a etileno, ¿es, no? Zinc, de Léeme, etanoetilenos. regálame una lectura más. Fíjate que esto siempre hay que hacer. Cuando no se, hay que leerlo hasta que quede bonito, pero dame un segundito. Lo tengo claro. Quiero abrir ¿cómo se llama? La pizarra. En eso estoy. Vámonos por acá. ¿Cómo relacionamos este concepto? Fácil.
Vamos aquí. Ya. Ahí estamos, vamos por partes. Primero, me dice que el rendimiento de etano a etileno es igual a 50,3%, me dice, ¿no es cierto? ¿Está Sí, bien el dato? sí, 50,3%. Ok, no hay problema. Segundo, antes de poner la fórmula, yo debo recordar esto. Cuando yo tengo que analizar, Carol, escúcheme con atención, cuando tengo que analizar rendimiento o selectividad, debo tener en cabeza la ecuación estequiométrica que aplica. Etano a etileno, C2H6, C2H4 más H2. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, Uh-huh. ¿Por qué viene esto al caso? Porque siempre que hablamos de rendimiento y de selectividad hay que considerar la relación estequiométrica entre el reactivo y el producto deseado. ¿Sí? Siguiente cosa. El rendimiento se define como el rendimiento de A a B era, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas la fórmula? ¿Me recuerdas, por favor? ¿Me recuerdas? ¿Me sí, el recuerdas? rendimiento de A que da a B sobre el rendimiento Ajá. que entra. No, es el número de moles de A que dan B. Y no importa que lo escriba así, para la cosa es que se entienda. Sobre el número de moles de A que entran, ¿sí o no? Así es la cosa, ¿verdad? En el caso del rendimiento es el número de moles de A que entran, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, Listo. Ok. Entonces, pensemos en esto. Lo que nosotros tenemos que hacer es relacionar esta información con el problema, ¿verdad? Aquí hay una clave que hay que entender. Pensemos en esto. Recuerda que yo quiero relacionar esto con la ecuación, con las corrientes que están planteadas en el problema, ¿no es cierto? Entonces, primera cosa, 0,503, que es el dato, es igual. El número de moles que entran de A, ¿cómo se llamaba? ¿Con qué símbolo estaba representado en el problema o teníamos el valor, Carol? El denominador. Regresa a ver el diagrama de flujo que trabajamos. ¿Y era incógnita o era un valor conocido? Eso te estoy preguntando. el número de A era el eteno. Ya le veo ahí. Exacto. Solo teníamos el dato. No, sí teníamos el que entra, Inge. ¿Cuánto es? 92 moles. 92. Ok. En el numerador es donde hay que razonar de esta forma. Recuerda, en el numerador me dice que tiene que ir el número de moles de etano que dan etileno, ¿sí o no? A es del etano, B es del etileno. ¿Sí, no es cierto? Yo no conozco el número de moles de etano que dan etileno, no me interesa tampoco. Lo que sí me interesa, o lo que debo tener claro es una cosa. El número de moles de etano que dan etileno, debido a que la relación estequiométrica es 1:1, es igual al número de moles de etileno que salen. Escúchame una vez más con atención lo que dije. El número de moles de A que dan B, por ser la relación estequiométrica 1:1, es igual al número de moles de B. ¿Sí o no? El número de moles de B es el número de moles de etileno que salen. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo le simbolizamos en Al el problema? etileno, al etileno le simbolizamos con W. Ya, eso es todo. Así nomás, fíjate que lo único que hicimos es aplicar concepto
Y en función de esto, ya sabes cuánto vale W. ¿Se acabó? Ah, ya, Inge. ¿Me entendiste el numerador? ¿Por qué eso es W? Sí, Inge. Sí, eso sí lo entendí. Ya, ya, Inge. Listo. Esto es lo que les había pedido, ¿verdad? Sí, Claro. Inge. Listo. Se acabó, Carol. No es tan difícil, ¿viste? Ya, Inge, gracias. Nada. ¿Alguien más, por favor? Regalen un algo más. Si no, ya me voy. Tengo que ir a contar votos. Va de nuevo, Alejandro, con gusto. Cuente. Ya, ahora, o sea, le quería preguntar de balances en materia, en unidades múltiples. Cuando ocurre un reflujo o purga o algo así, ¿qué pasa con las Ya. composiciones? ¿Se mantienen o cambian? Claro, la purga es simple. A ver, vamos a ver, hablemos primero de la purga. Le voy a hacer la mano alzada con sus disculpas y el resto disculparán si me salen garabatos. Hablemos de la purga, ¿no es cierto? Por definición, la purga simplemente es una línea que sale, una porción de una corriente que se retira de un proceso. Digamos, por ejemplo, ¿no? Que yo tengo por aquí una unidad de proceso, me salió como me salió, ¿no es cierto? Que yo tengo aquí otra unidad de proceso, y por decirte algo, digamos, ¿no? Ya sabes, uno se emociona con esto, el proceso funciona de esta forma. Y de aquí, por ejemplo, necesitamos, a ver, necesitamos un reflujito para acá, así. Borremos esto que ya me estorbó. Una purga es una línea que por alguna especificación de proceso o una corriente, perdón, que por alguna especificación del proceso no la necesitamos y la retiramos. Ay, al revés es perdón. Así, ¿no? ¿Ok? Toda purga sale, por concepto, Alejandro, de un punto de separación, ¿sí o no? No es punto de mezcla, porque ahí estarías metiendo una corriente. Estás sacando una corriente y, por tanto, en esta zona de aquí, en esta zonita de aquí, lo que tú tienes es un punto de separación nomás. Y por definición, Alejandro, los puntos de separación son puntos de composición constante. ¿No es cierto? Los puntos de mezcla es donde cambian las composiciones. La purga como tal es un punto de separación. ¿En dónde está la característica propia para que se llame purga? Porque sale del proceso como tal. Puede que se vaya a otro proceso en la vida práctica, pero aquí simplemente nos interesa que se va del proceso. Por tanto, la composición de esta purga será la misma de la línea de la que se separa. ¿Ok? Gracias. Y otra pregunta, o sea que en el reflujo, cuando vuelve a entrar la corriente, ahí sí cambia la composición. Reflujo, bueno, vamos ahí. Hagamos, es cierto que me dijiste que reflujo también. Vamos para abajo. Vamos a hacer un reflujo, típico reflujo de una torre de destilación, ¿no es cierto? Vamos acá. Una vez más, dibujemos cualquier garabato y llamémosle torre de destilación. Cuando digo cualquier garabato es literal, ¿no? Torre de destilación. Me quedó horrible, ya nada. Ahí. Cierto que esta versión de la pizarra borra toda la línea. Recuerden ustedes, por aquí sale la corriente de cabeza. En la práctica, generalmente esto es vapor, Alejandro. Va a salir por acá. Y el reflujo se va a producir dividiendo esta corriente. Así, así. Tal manera que aquí hay. De tal manera, decía yo, que aquí tenemos una corriente que se divide en dos.
Eso es un punto de separación también. Y con lo que tú me estás razonando, uno dice, ah, no, pues puntos de separación, misma composición. ¿No es cierto? Eso estás razonándole, ¿verdad? Y la respuesta que te voy a dar es no, pero sí. Me explico. Recuerda una cosa. Esta corriente que sale es vapor. Esta corriente que retorna es líquida. Lo que quiere decir que en la práctica, y eso en el diagrama que les mostré en clase les hacía ver, aquí hay un intercambiador de calor. Para ser específicos y para que el color, pero sí está bien, el color no les engañe, pongámosle frío para que represente frío. El intercambiador de calor no entra en contacto con el fluido, pero baja la temperatura de tal manera que eso se condensa, ¿sí o no? El equilibrio químico dice, mi estimado Alejandro, el equilibrio físico-químico, no químico, dice que cuando yo condenso una corriente de vapores, si la condenso completamente, la composición del líquido y la del vapor son iguales. Cuando no la condenso completamente, eso no sucede así. Entonces, cálculos básicos es bonito porque hace muchas simplificaciones. Y una de ellas es precisamente esa, Alejandro. De una, que es suponer que como condenso todo, la composición del líquido y del vapor es la misma. ¿De acuerdo? Ahora, pensemos en un reflujo con un reboiler, como el mismo ejemplo que les puse en clases. Saco el producto de fondo y como quiero reutilizarle, ¿te acuerdas que, se acuerdan, no solo tú, que yo aquí puse otro intercambiador, que a diferencia del anterior, es un hervidor? ¿Sí o no? El dibujo clarito les puse. Aquí la cosa cambia. ¿Sabes por qué? Porque al calentar un líquido, nuevamente, si yo evaporase completamente líquido, la composición sería igual, pero yo estoy sacando una porción de líquido. Alejandro, el cristiano, cuando yo caliento evaporo parcialmente un líquido, el vapor no tiene la misma composición de líquido. ¿Sí? Para resumir, ojo, yo siempre les digo, verán que estas cosas sus profesores les van a ir puliendo con el tiempo. Y lo que yo te estoy diciendo de pronto después queda desactualizado. No desactualizado, la cosa es no tan simple. Aquí arriba se puede asumir que sí, que la composición del reflujo es la misma que la corriente que salió de arriba. Pero aquí yo no puedo asumir que la composición de la corriente de cola es la misma que del vapor que retorna a la columna. ¿De acuerdo? Eso es todo. ¿Esa era la pregunta? Sí, gracias, ya me quedó claro. Bueno, listo. ¿Alguien más, por favor? El otro Alejandro. ¿Qué más, Alejandro? Cuénteme. Buenas tardes, Jim. Yo tengo esa duda siempre tuve cuando hacíamos los balances de reacción sin reacción química y había una relación específica. Usted nos decía que habían ocasiones en las que la relación específica me quitaba una ecuación de balance. O sea, o Por cuando se supuesto. usaba ya me quitaba una ecuación. Entonces, A o ver, sea, ¿cómo yo le vamos a puedo ver. calcular el grado de libertad si es La que... relación especificada no te quita una ecuación de balance, Alejandro, te quita una ecuación nomás. A ver, cuando nosotros hacemos un balance sin reacción química, que es donde más manejamos el concepto de grado de libertad, nosotros tenemos dos tipos de ecuaciones. Las ecuaciones de balance como tal, que vienen del balance parcial y el total, las ecuaciones de balance independiente, y tengo las relaciones especificadas, dos tipos de ecuaciones. Si yo sumo ambas, tengo las ecuaciones totales de las que dispongo para el balance del caso que estés resolviendo. ¿De acuerdo? Ahora, verás, por ejemplo, te voy a explicar aquí, en este mismo ejemplo. Pero voy a borrar para simplificarle y vamos a pensar en una destilación de las más básicas, que son estas, ¿no es cierto?
Escúchame una cosa. Observa con atención lo que va a pasar. Espero no equivocarme en la improvisación. Vamos aquí. Tenemos esta super torre de destilación, ¿de acuerdo? Recuerda, ¿no es cierto? Alimentación, y ahorita todo estoy haciendo a mano alzada, destilado y residuo, ¿verdad? Pensemos en esto. Independientemente de cuántas ecuaciones de balance tengas, mi estimado Alejandro, si a ti te dicen el producto destilado es igual al 25% de la alimentación que ingresa, ¿me escuchaste? El producto destilado es igual al 25% de la alimentación que ingresa, tú escribirías esa relación especificada de esta manera. El producto destilado es del 25% de la alimentación que ingresa, tú lo escribirías de esta manera. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con que esta ecuación expresa lo que dije? Aún no la veo, pero me imagino que debe ser que el destilado es Dice igual a 40 de F. D es igual a 0,25F, dice. Ajá, ¿Sí? ¿Sí sí. estás viendo el dibujo? ¿Sí estás viendo la pizarra? Sí, la pizarra sí, ahorita ya me salió la ecuación. Ya. ¿No es cierto? Una vez más, el producto destilado es igual al 25% de la alimentación que ingresa. Queda esto, ¿no es cierto? Matemáticamente yo lo puedo escribir así. Escúchame, si yo no conozco D y F, esto es una ecuación que sumado a las ecuaciones de balance me permiten resolver el problema. Pero ¿qué tal si te dicen esto? Escúchame. La alimentación, o sea, la misma planteamiento, pero te dicen la alimentación es igual a 100 moles. Ah, ya, no, de una, entonces D es igual a 25, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Claro, uno dice, no, de una, D es igual a 25. Ojo, D sigue siendo igual a 0,25F, pero el momento de conocer F, el valor numérico, tú puedes conocer que D es igual a 0,25. Parece que es una deducción, hijo de puta, es muy buena deducción, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero el punto es que ya usaste la relación especificada. ¿Por qué? Porque ya aplicaste que D es igual a 0,25F. El rato del balance, del análisis de grados de libertad, ya no puedes usarla porque ya está usada. Te sirvió para encontrar D. Ya la aplicaste. Entonces, en el momento de hacer el análisis de grados de libertad, ya no puedes contar esa relación especificada. Por más que en el texto sigue diciendo el destilado es igual al 25% de la alimentación, el momento en que tú ya calculaste, ya no entra el análisis de grados de libertad. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me sí. entendiste más o menos? Séme franco. Sí, sí, ya le entendí. Solo que ahí trabajaría, ¿verdad? Con el otro cuadro, con el que ya no tiene la relación especificada. O sea, ya la relación especificada se me haría cero y el grado de libertad me cambiaría. El grado de libertad no cambia. ¿Sabes por qué? Porque el momento en que tú tienes, a ver, es muy buena pregunta. El grado de libertad tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque si yo todavía no uso la relación especificada, tengo una ecuación más, pero aún no conozco el valor de D. Por tanto, tengo una variable desconocida más. ¿Sí? Cuando aplico la relación, perdí la relación especificada, pero ya conozco D y por tanto hay una variable desconocida menos. Una con una, el grado de libertad sigue siendo el mismo. ¿Sí? Listo. Sí, gracias. Ya entendí. De nada. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más que ande a hacer? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Oigan, buena la cerveza del Flowers. Ya me voy de farra mejor después del conteo de las actas. Pregunten algo, vean. Pregunten, por favor. Con confianza, pregunten, tengan la bondad. Fer,
Pues estoy en tutoría, que no se lleve, yo me quedo hasta el último. ¿Ya? A ver, ¿alguna otra pregunta, por favor? Cuenten. Scarlett, buena tarde, cuéntame, ¿en qué te puedo servir? Buenas tardes. Verá, en un ejercicio en el del ácido sulfúrico, Ya. ya, verá, yo estaba en ese que Una tiene, vez si quieres, yo también espero. Te escucho, Scarlett, disculpa. ese que tiene un absorbedor en el final. Es que tengo una duda, por ejemplo, nos dice cómo no le puedo sacar al último ya lo que es el agua. O sea, tengo hecho en Excel, si quiere le comparto para mostrarle cuál es mi duda. Como tú prefieras, siempre y cuando me hagas entender cuál es la inquietud. Ya. Bueno, esto es suyo. ¿La llave? Ay, gracias. A ver, Scarlett, cuénteme, ¿cuál es la pregunta? Ya verá, Inge. Este es Eso el está último, ya, listo. Esa parte que les dije, vayan a resolver ustedes, ¿no es cierto? Sí, pero por ejemplo, yo no sabía porque si de SO2, de SO3 tendría que de ley tener una reacción que es el ácido sulfúrico, ¿verdad? Entonces Claro. ya, entonces ya, yo estaba haciéndole aquí, pero por ejemplo en esto del agua que ingresa o la que Ah, reacciona, eso es lo que, o sea, no sé cómo hacerle. a ver, el agua está en exceso, ¿sí? Sí, Es que tienes que ver qué cantidad estequiométrica de agua reacciona con el SO3 que ingresa. claro, y reacciona lo mismo por lo que es la Mol a relación. mol. Ajá. Ya. Ajá. No entiendo la Entonces, inquietud. A ver, recuérdame, ¿el problema da el dato de la corriente de agua que ingresa? no. ¿Qué te dice? A ver, dice, solo Léeme, a ver, dale. la mezcla resultante pasa a una torre de absorción donde el trióxido de azufre se combina con agua para formar ácido sulfúrico. La corriente de Ya. ácido sulfúrico concentrado producido 98% en ácido sulfúrico. Este proceso consiste en producir 200.000 kilogramos sobre día de ácido concentrado. Ok, No dice es que nada. ese es el punto. Aquí está el punto, Scarlett. 98% de concentración, me dice, ¿no es cierto? Lo Sí, que quiere decir es que el agua tiene que entrar en un exceso tal que a la salida tenga una composición de 2%. Ese es el punto. Esa es la clave para entenderlo. El ácido sulfúrico concentrado, por más concentrado que esté, no es 100%, es 98%. El 2% es agua que no reacciona. Entonces tú tienes que calcular de tal suerte que el agua que entra es igual al agua que se necesita para la reacción con el SO3, más una pequeña cantidad adicional que le deje en 2% de concentración en el ácido a la salida. Eso es. No te ayudé. A ver, Jimmy, ¿cuál es la pregunta? ¿Me Ya, entendiste lo que te dije? sí le entendí esa parte. Ya. Pero ahora Entonces, lo para que eso aprendiste balance con especies atómicas también. Pues puedes hacerlo así. ¿Cuál es la pregunta? también, es que eso también le iba a preguntar si puedo hacer en vez de hacer con una reacción, sino por balance de reacción atómica. Recuerda, Scarlett, lo que les dije, ¿no? Los dos métodos son equivalentes si se los usa bien. Eso quiere decir que tú puedes usar el que prefieras, ¿sí? Yo haría especies atómicas, pero por estequiometría también se puede, ¿sí? No es dificultad, no es difícil, la verdad, pero el concepto es ese, ¿no? El agua entra en exceso. ¿Qué exceso? Un exceso tal que a la salida tenga una concentración de 2% respecto al ácido concentrado. Ya, sí le entendí, Inge, ya voy a ver. ¿Sí? Ok, Gracias. Sí. eso es escala. Listo. ¿Alguien más, por favor? Cuéntame, Alejandro. En cuanto a ese mismo ejercicio, yo también lo estaba haciendo esa parte del ácido sulfúrico ¿Ya? y
Y lo que yo no entendía, o sea, lo que un poco le pude hacer y como por donde le fui es, o sea, ya para sacar el resultado final, ya saqué, ya le comparto. ¿Dónde está el Excel? Ha tenido buena asistencia, vean, 34 personas. Voy a descargar la lista de las tutorías, no porque sea asistencia, a mí me sirve de respaldo, ¿no? Alejandro, Sebastián, te voy a asesinar y si no fuera porque es fin de semestre, te mandaría a hacer 5.000 veces kilogramo. Kilogramos con minúscula. Cierto. Solo por un poco de consideración no te mando a hacer eso porque sé que tienen que hacer otras cosas. A ver, No, cuéntame, ¿cuál es la pregunta? ya. En cuanto aquí, yo le hice por la multiplicación entre los kilogramos del SO3 por el peso molecular del agua, más no saqué lo de entrada, únicamente multipliqué por el peso molecular y dividí por el del SO3 y ya me salió el resultado de lo del ácido sulfúrico. No tomé en cuenta lo de ingreso del agua. Y acá le multipliqué por el 98% para sacar la pureza. Pero yo me basé más en la base de Vale, cálculo y no sé si estaré bien haciendo esta regla de la 3. verdad, la transformación de base de cálculo es otra cosa. Scarlett, a mí me parece súper interesante esto, verás. Perdón que le insiste en la respuesta a la Scarlett para que me entienda esto. Es análogo a calcular cuánto nitrógeno, cuánto oxígeno entra, porque la cantidad de agua que reacciona es del 90, es del, a ver, déjame ver, ya me hice bolas yo mismo. No me hagas caso, retiro lo dicho. Mantente como te dije al comienzo. Calcúlala en función de entender que en el ácido concentrado hay 2% de agua. No me hagas caso lo último que dije. Y ahora sí, repíteme, Alejandro, la última parte que no te entendí bien. Ya. Porque el ejercicio me dice cuánto azufre produce en kilogramos por día. Sí, Entonces, pero usamos otra base de cálculo, ¿verdad? usamos el 1000. Por eso, pues Pero otra base. el ejercicio me decía que me producían los 2000 kilogramos por día. Entonces, 200.000, aquí. de hecho. Ajá, 200.000, perdón. Entonces, aquí yo no sé si está bien hecha esta relación de que todo el ácido sulfúrico, o sea, todo el ácido sulfúrico impuro y puro, está contenido aquí en los 200.000 kilogramos o únicamente el puro. Entonces, por eso no sé si es que aquí le pondría el 2700 o el 2000 o solo el 98% de ácido sulfúrico para calcular esto de aquí. No, en la tabla tú estás sacando cuánto ácido sulfúrico puro hay. Para hacer la regla, la relación tienes que sumar el ácido sulfúrico más el agua que sale, porque el agua que sale es el agua que le da la concentración del ácido sulfúrico puro, la concentración del 98%. Y el problema es que tú estás sacando cero, ¿sí? Ujú. ¿De acuerdo? Aquí, recuerda, la especie es H2SO4 y la otra es H2O. Cuando les pones a los dos el 98% H2SO4 y el otro y el 2% H2O, tienes ácido sulfúrico concentrado. Entonces, verás, los números no les cacho bien. Es difícil entenderlos en Excel si uno no ha seguido el cálculo desde el comienzo. Pero el punto es que el balance te debería decir cuánto H2SO4 sacas y cuánta agua sale. Esa relación debería darte en peso, 98% H2SO4 y 2% agua. El balance tiene un error de ley porque tú estás saliendo cero de agua, sacando cero de agua, no es así. El agua sale, por eso, por algo está en el ácido. Y si tú tuvieses el dato, si tú tuvieses el dato de agua en la salida, para hacer la ruptura de la base de cálculo, tendrías que sumar H2SO4 más H2O para hacer la regla de 3 que estás haciendo. ¿Sí? Ya. Entonces, Entonces, aquí sí si tiene le un error tu utilizo, ejercicio. entonces si O le sea, utilizo a todo el agua, le hago reaccionar con todo el SO3 para que me a produzca ver, todo el ácido sulfúrico. De ahí el sacándole el agua noventa y entra, ocho por ciento no sería lo mismo. Y de ahí a sí, partir de este sacaría el dos pero por ciento para que me salga el agua. sí, pero eso tiene que estar en la tabla, pues dijo, tú me estás diciendo ahí, o sea, si a mí, por ejemplo, me dijeses, califíqueme esto, yo sin analizar mucho diría, no está saliendo agua, ¡pum! ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dice salida de agua cero. Y el concepto es que agua sale.
mezclada con el H2SO4. Ujú. ¿Sí? Entonces, de pronto tú verás, lo que pasa, insisto, yo debería revisar el cálculo a detalle para darte un criterio de qué está bien o está mal. Pero solo conceptualmente hay el error de que estás diciendo que el agua no sale. ¿Sí? Sí, o sea, sí lo entiendo como mismo es. Ujú. ¿De acuerdo? Ya, Entonces, una vez más, hay que calcular cuánta agua sale y para devolver la base de cálculo, para restituir la base de cálculo inicial que era, tenemos que sumar H2SO4 puro más el agua. Y ahí hacer la regla de 3, porque me dice que yo produzco 200.000 kilogramos de ácido concentrado al día, ¿no? ujú, Ya. ¿Sí me ya, entiendes? Entonces, hay algún error. De pronto, incluso los cálculos están bien, pero la organización de la información hace que la tabla esté equivocada, porque me dices que agua no sale y sí lo hace. ¿De acuerdo? ya. ¿Listo? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más tenga la bondad? ¿Alguien más, por favor? María. Buenas tardes, profe. Hola. Disculpe, en ese ejercicio del gas portador, usted nos había dicho que ¿Cuál es ese ejercicio? ¿Me recuerdas? que ya era de balance de unidades simples. Mire, le comparto, ¿ya? Gracias. ¿Sí se ve? Sí. Ya, usted nos había dicho que transformáramos estos ppm que estaban en volumen en fracción másica, Ujú. ¿verdad? Y ya, yo le hice, a Es ver, fracción saqué los másica. moles A ver, con, es ya, fracción saqué los másica y moles la con, corriente líquida. Es fracción molar en la corriente gaseosa. sí, esta, que la transformáramos Esa es a, gaseosa, por tanto, no es ppm masa, es ppm volumen, María. sí, ya, ya. Ese es equivalente a la fracción molar, ¿verdad? Así es. Ya. Y como no podía sacar las moles del gas portador porque no sabemos qué componentes tiene y por ende no podemos sacar la masa molecular, entonces yo saqué con la fórmula, con No es esta. necesario. ¿Está bien? ¿Con qué No es fórmula? necesario. A ver, déjame ver la Con fórmula la antes. de ¿Para PBL. qué? Mucha vuelta, Bueno, María. ¿Cuántos ppm son? eran 5. 5 volúmenes de acetona por millón de volúmenes de transportador. Digo, de mezcla, perdón. 5 volúmenes, podemos decir, 5 mililitros de acetona por millón de mililitros de mezcla, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Ya, sí. Lo siguiente es que como equivale, ¿no es cierto? Es que si yo transformo esa porcentaje, esa relación de volúmenes a porcentaje volumen, a fracción volumétrica, automáticamente le transformo a fracción molar sin necesidad de conocer la masa molar. Me explico. A ver, 5 ppm, voy a escribirlo en la pizarra. Permíteme compartir rapidito. No, ya estoy ya, tranquilo. Yo ya pasé a la pizarra. Deberían estar viendo la pizarra ahorita, María. ¿Sí? Sí. Ok. El concepto, siempre el concepto, mis queridos guaguas, siempre 5 ppmb. ¿No es cierto? Esto es igual a 5, no importa ahorita porque ya cambié de opinión, litros de acetona sobre 1 millón.
y ahorita no voy a escribir el 10 a la 6, sino el millón de litros de mezcla. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, así. ¿Estás de acuerdo? Ahora yo puedo escribir esto de esta manera también. Observa con atención. Esto es igual a 0,0005. Voy a dejar ver si está bien, no, si me fue un 0, 1, 2. Sí, ahí está bien. Observa, litro de acetona sobre litro de mezcla. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás observando? María. Sí, no me escuchan. Ok. ¿Estás de acuerdo? Lógico, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Por tanto, y esto es lo más fácil del mundo, recuerda que por definición, litro de componente sobre litro de mezcla es fracción de volumen. ¿Sí o no? Sí. Y la fracción de volumen en gases es igual a la fracción molar. ¿Sí o no? Sí. Así que ya está. Es que no necesitabas la masa molar del portador. Pero estábamos trabajando en masa. No. Si la corriente es gaseosa, los ppm son volumen, aunque no te digan, te dije en clase, ¿sí o no? Ya, pero En para la hacer el balance. corriente, María, en la corriente líquida que cae, como es líquida, el ppm es masa, ¿de acuerdo? En la corriente líquida que sale por el fondo del absorbedor, ahí debes tomar en cuenta que es masa. Pero ahí está fácil porque es agua y conoces la masa molar. No te convencí. No. Créeme, convéncete de lo que te acabo de decir porque es correcto. ¿Sí? Ya. Inge, y con respecto a las condiciones normales, usted había dicho que la temperatura era 25 grados 20, Celsius. 25, nosotros estamos trabajando con 20. Yo no me hago lío. Si otro profesor les cambia el criterio, no es problema. Yo trabajo con 20 para normal. ¿De acuerdo? Ya. Pero estaba revisando un libro y para sacar la constante de los gases se utiliza 0 grados, que es equivalente a los 273 Esas se Kelvin. llaman condiciones de estándar, no normales. Entonces está mal el libro. No, no está mal el libro. O sea, si el libro le llamó a eso condiciones normales, María, esto es súper arbitrario, la verdad. Pero la mayor parte de nosotros estamos de acuerdo en que las condiciones estándar son a 0 grados y una atmósfera y que las condiciones normales son a 20 o 25 grados y una atmósfera. ¿De acuerdo? Ay, gracias. Listo. ¿Alguien más, por favor? Luis Claudio, rapidito que ya me voy, vean. En serio, ya tengo que subir. Buenas tardes, Inge. Es una preguntita así cortita. Inge, cuando nos dice, en un ejercicio nos está diciendo que el aire se encuentra saturado en agua y nosotros al querer, y como no nos dan las masas de las dos, o sea, Me en estás ese ejercicio, preguntando el caso, ¿no es cierto? Eso tenían que consultar, aunque en físico-química debieron informarles, ¿sí? solo Si el quería aire saber. está saturado en agua, ustedes debían buscar la presión de saturación del agua y la físico-química nos dice que en condiciones de presión moderadas, como las que estudiamos nosotros, la fracción molar es igual a la fracción de presiones, o sea, la presión del vapor dividida para la presión total. Eso era todo. No me digan que no estudiaron eso en físico-química. No, solo era eso. ¿Verdad que sí? ¿Estudiaste eso en físico-química, Luis Claudio? Es que recién este semestre tomé físico-química, pero no, casi hemos visto otras Igual cosas. había que consultar, eso es consulta, ¿no? Era parte del ejercicio. Además del hecho de que te hayas equivocado en ese punto, no les mata, simplemente
Es parte de la evaluación, tranquilo. O sea, si ya te jalaste ahí, respuesta no vas a sacar, pero hay que ver qué más hiciste, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, listo, muchas gracias. Pero sí me entendiste que a la larga lo que teníamos que consultar era la presión de saturación del agua a esa temperatura y dividir para la presión atmosférica. Y tenías la fracción molar. ¿De acuerdo? Sí, es que también consulté, pero no creí en la web lo que decía. Ha estado en lo correcto. ¿Ok? ¿Alguien más, por favor? Listo, listo. Voy saliendo. ¿Algo más, por favor, que tengo que subir? Y que yo tengo una preguntita, pero no de ejercicio, sino de ¿dónde puedo ver unos ejercicios pepa a pepa de unidades múltiples? De unidades múltiples. Himmelblau tiene ejerciciazos. Sí, suficiente con los que tiene Himmelblau, con los que tiene Felder. Sí, hay buenos ejercicios. Por algo es Sí, bibliografía, pero, Scarlett. sí, pero es que, por ejemplo, en esos libros veo que enseñan de otra forma, como nos enseñó usted. Es más Claro, pero difícil. es que es más, son más, no me dices Pepa, Pepa, entonces esos son bien Pepa, son duros. De todas Ya, maneras, bueno, si usted googlea balance de materiales, hay un montón de material en internet que tiene buenos ejercicios. ¿Ok? Me voy. Algo más, por favor. José Pavel, cuente. Buenas tardes, Inge. Una pregunta es con respecto a la tabla de los grados de libertad. Es que me sigo confundiendo con las variables desconocidas y tengo un poco de problemas ahí. Pero ¿cuál es el punto? En realidad, dígame el problema puntual, a ver si te logro aclarar en los Es que minutos no que sé cómo sobran. hallar las variables desconocidas y creo que me confundo con las variables conocidas. O al Por eso, revés, sí, me estoy confundiendo. es que para explicarte deberíamos tener un caso práctico. El punto es que las desconocidas, o sea, en serio, sin afán de ser simple, las variables desconocidas son aquellas de las cuales no tienes información. O sea, por ejemplo, en una mezcla de 3 componentes, ¿sí? De los cuales solo conozco una composición, ahí hay una sola variable desconocida, porque recuerda que las variables totales de composición son igual al número de componentes menos 1. Entonces, por eso te digo, para explicártelo tal vez, y de donde venga tu duda, deberíamos tener un ejemplo a la mano, Pavel. ¿Sí? Sí. Pero básicamente, en las corrientes no hay problema, las sabes o no las sabes. En las composiciones suelen confundirse. Razonando de la misma manera, digamos una mezcla de 10 componentes, escúchame. De 10 Bien. componentes, José Pavel, ¿cuántas variables totales de composición tienes ahí? 10. No, 10 menos una. Ah, sí, Número 10 de menos 1. menos 1. Por tanto, tienes 9 variables totales. ¿Sí? Ahora, digamos que el problema de los 10 componentes te da 3 composiciones. ¿Cuántas variables de composición son desconocidas de ahí? 10 componentes y te da 3 datos de composición. ¿Cuántas son desconocidas, Pavel? No son 7, porque el total es 9. No, no son 7, Pavel, porque el total de variables desconocidas es 9. Número de Ah, componentes menos 1. Por tanto, si hay 9 variables y no conoces, y conoces 3, en esa corriente falta conocer 6 nomás. ¿Por qué? Porque conociendo las 6 más las 3 que ya conocías, tienes 9. Y la última sacas restando de 1. ¿Entendiste por qué solo son entonces 6? ya. Creo que, no sé si por ahí te ayudo mucho, pero la idea es esa, o sea, entender que las variables de composición
No es el número de componentes, es el número de componentes menos 1. Y el momento en que digas Ahí. desconocidas, si me falta el dato de 3 componentes, realmente solo 2 son desconocidos, porque el tercero sale automáticamente de restar de 1. ¿De acuerdo? Sí, Listo. Espero que te haya ayudado. sí, muchas ¿Listo, gracias, Inge. guaguas? De nada. ¿Algo más, por favor? Inge, otra cosita, Inge. Le quería preguntar una cosa. Digamos que nos da un balance múltiple, no que nos da, sino en un balance múltiple. Ahí nosotros para querer aplicar el fundamento de que las entradas son igual a las salidas, pero como hay una... no sé si le puedo compartir pantalla para explicarlo. Sí, pero apure que Eso ya debería estar arriba. le quería preguntar la anterior vez. Sí, Inge, rápido, mira. Ya, verá. Ahí ya se ve, tal vez. Dije, por ejemplo, aquí yo quiero, todo lo que está en celeste son las entradas, lo de naranja es las salidas, y lo que está en verde es, por ejemplo, lo que está dentro si es que se hace un envolvente global, eso es lo que quedaría dentro. Corrientes intermedias se les dice. Y eso cuando quiero decir en este balance total, las entradas son igual más salidas, y no consideraría lo del medio, lo, Si es para el envolvente global, no, pues, porque no sale. El concepto es que gráficamente debe atravesar la envolvente para decir que es de entrada o salida. Pero si la envolvente abarca todo, obviamente esas corrientes están adentro, no importan. Y por eso no se les toma en cuenta. ¿Sí? Todo depende de dónde pongas la envolvente, pero en el envolvente global las corrientes intermedias están tapadas, ¿sí? Están tapadas por la envolvente, no las ves, no no se las salen toma en ni cuenta, entran. no se las tomaría en No cuenta. es que no se las tome en cuenta, sino que en esa envolvente no importan. Todo envolvente que contenga una corriente que no atraviesa el límite de la envolvente implica que esas corrientes de adentro no se les toma en cuenta como entradas o salidas. ¿Exacto? Ya. ¿Mm? Ya, Ingeniería, muchas gracias. Espero que te haya ayudado. Y ahora sí ya me voy, guaguas. Fue 1 hora exacta de tutoría. Bueno, un poquito menos, ¿no? Por aquello de que entré 10 minutitos tarde, me sabrán disculpar, pero estaba saliendo de estadística. Nada más. Me voy y espero que, María, cuente. Inge, no sé si puedo preguntar, pero más o menos cómo van los ejercicios del examen. Voy a hacer de cuenta que no escuché esa pregunta. Bueno, gracias. Ok. ¿Algo más, por favor? ¿Algo más? Listo. Estudien, tienen un fin de semana fuerte. Háganlo bien. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge, muchas Gracias, gracias. Inge.